Este miércoles, justamente hoy, el mundo conmemora el Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, una fecha importantísima donde se honra el legado de Henry Dunant, voluntario que fundó ambas organizaciones internacionales hace más de 160 años. En este día, las entidades rinden homenaje sobre todo a los millones de voluntarios que a lo largo de la historia y a lo ancho del mundo han estado presentes en cada uno de los conflictos que han impactado a la sociedad y continúan haciéndolo con mayor razón y fuerza hoy en día cuando los titulares de los noticieros están desbordados de malas noticias. Para adentrarnos en el trabajo humanitario de la organización y conocer los planes a futuro, estamos con Rubén Cano, gerente regional de operaciones para Ucrania y países afectados de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Rubén, un gusto y un orgullo tenerte con nosotros también aquí en Directo América. Muchas gracias a vosotros y buenas tardes. Muy buenas tardes para ti. Rubén, teniendo en cuenta su enfoque principal, ¿de qué manera la Cruz Roja hoy organiza su trabajo en la guerra en Ucrania, por ejemplo? Bueno, pues como lo hacemos siempre con respeto a nuestros principios humanitarios, de neutralidad, imparcialidad, etcétera, respetando a todas las partes y atendiendo primariamente a las necesidades humanitarias, es decir, atendemos a aquellas personas que más lo necesitan y que tienen necesidades, independientemente de cuál sea su nacionalidad, su origen, etcétera, ¿no? Es decir, nos centramos en cuáles son las necesidades humanitarias, pero bueno, como todos sabemos, ahora mismo estamos desbordados, no solo en Ucrania, también en Rusia y en otros países vecinos por las abrumadoras necesidades que se desprenden de este conflicto armado. Hablando también de la guerra en Ucrania y bueno, también de los conflictos en general respecto de los soldados que sufren estragos en la guerra, ¿la Cruz Roja tiene algún papel en el trabajo postraumático con ellos, por ejemplo? Sí, concretamente el Comité Internacional de la Cruz Roja hace un trabajo muy importante, empezando por las visitas a los prisioneros de guerra cuando existen y también trabajo de contactar a personas afectadas por el conflicto con sus familiares y, en tercer lugar, lo que usted acaba de mencionar, la rehabilitación. Hay programas de rehabilitación porque desafortunadamente el conflicto genera daños fisiológicos muy importantes. Como cojeras, pérdida de miembros, etcétera. Por nuestra parte, en la Federación Internacional nos centramos sobre todo en la salud mental, ¿no? La salud mental tanto de los soldados como de las personas que se ven afectadas por el conflicto. Hablemos de la guerra en Gaza, Rubén. La destrucción en el enclave no tiene precedentes y la cifra de niños que quedan huérfanos va cada día en aumento. ¿Cómo opera la Media Luna Roja en este caso para poder ayudar? Pues es extremadamente complicado. Gracias por mencionar esto porque nosotros hemos perdido 30 voluntarios y voluntarias o personal durante este año. Y de esos 30, 22 han perdido la vida en Gaza, en este conflicto, tanto de la Media Luna Roja Palestina principalmente, pero también de la Sociedad Nacional de Israel, ¿no? Y es muy complejo el acceso humanitario. Estamos demandando desde hace meses, casi desde que empezó el conflicto, que se facilite la ayuda humanitaria, que se den las condiciones para que tanto la Media Luna Roja Palestina como la Sociedad Nacional de Israel puedan hacer su trabajo humanitario, como decía antes, con el principio de imparcialidad y de neutralidad, simplemente atendiendo a las necesidades humanitarias y quien lo necesita más. Y es muy grave lo que estamos viendo allí porque realmente es muy difícil trabajar, no solo para la Cruz Roja, también para Naciones Unidas y otras organizaciones humanitarias que están perdiendo personas, están perdiendo voluntarios y están impidiendo que nuestra ayuda llegue allí. ¿Y cuáles son los planes a futuro de la organización para poder ayudar a reconstruir la población en Gaza si es que el acceso es tan complicado? Bueno, habrá que esperar a que el conflicto acabe. Evidentemente no se puede hablar de reconstrucción y rehabilitación hasta que acabe la guerra. Ahora mismo nuestra prioridad número 1, número 2 y número 3, evidentemente, es abordar las necesidades humanitarias. Hay personas allí que no pueden comer, que tienen dificultades incluso para beber, que se agravarán cuando llegue el verano y el calor. Y, por supuesto, no tienen acceso a la salud y a física, pero también a la salud mental, a un mínimo contexto de seguridad y de protección para poder vivir con normalidad.
por no mencionar que los niños tampoco tienen acceso a la educación, etcétera. Entonces, ahora mismo la prioridad número uno es mejorar ese acceso, mejorar la ayuda humanitaria que está llegando a la zona. Después, cuando esperemos que pronto llegue un acuerdo de paz, podremos hablar de la rehabilitación y de la reconstrucción, que será un trabajo inmenso, ¿no? Asistir a una población castigada por guerra, desplazamiento, problemas de hambre, me imagino que es un trabajo que requiere recursos financieros importantes y altos, además. ¿Cómo hace hoy la Cruz Roja y otras organizaciones también en el mundo para seguir funcionando? ¿Y de qué manera hacen un llamado a la comunidad internacional para aumentar quizás estos fondos en estos días tan complicados? Pues la verdad es que los fondos para ayuda humanitaria son significativos los que hay, probablemente a un nivel muy alto. Pero al mismo tiempo, como tú decías en la introducción, las necesidades, la guerra, no solo las guerras, sino tengamos en cuenta también los desastres naturales, agravados últimamente por el cambio climático, están haciendo que las necesidades de ayuda humanitaria sean cada vez mayor, ¿no? Particularmente en zonas como Oriente Medio, África, pero también en América Latina o incluso en Europa ahora mismo, ¿no? Entonces, eso es un reto que tenemos, porque realmente nuestros llamamientos de emergencia están normalmente, no tienen los suficientes recursos financieros para cubrir las necesidades. Entonces, hacemos primero un agradecimiento a todos nuestros donantes y financiadores en el día de hoy, en el Día Mundial de la Cruz Roja, y lógicamente aprovechamos la oportunidad que nos dan para seguir reclamando e invitando a las personas a contribuir a través de su Cruz Roja local, de la Cruz Roja de su país, a los esfuerzos humanitarios que realiza la Cruz Roja en todo el mundo. Estamos presentes en 191 países prácticamente en todo el planeta, trabajando con las personas más vulnerables. Rubén, uno de los valores fundamentales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja es el respeto por el derecho internacional humanitario. ¿Cuáles son los desafíos actuales en el mundo de hoy para honrar este principio? Pues es un tema muy complicado, tenemos muchos desafíos porque se está produciendo poco a poco y en muchos lugares una instrumentalización de la ayuda humanitaria, también con fines políticos, y estamos viendo ataques a la Cruz Roja en Gaza, como hemos dicho, también en Ucrania, en Rusia. Esto está ocurriendo ahora mismo y cada vez es más difícil tener ese respeto humanitario por el trabajo de la Cruz Roja que debemos de tener para poder atender a las víctimas de cualquier conflicto, sean del lado que sean, ¿no? También esto está siendo agravado lógicamente por las redes sociales, ¿no? Hay una mayor polarización en general de la política y del debate público en el mundo, y eso también nos está afectando porque hay un incremento de ataques, de críticas a través de medios sociales que lo único que hacen es perjudicar el trabajo que queremos hacer, que necesitamos hacer para ayudar a las personas más vulnerables, como decía, de cualquier lado del conflicto o de cualquier lugar del mundo afectado por un desastre natural. Bien, clarísimo. Entonces, estuvimos conversando con Rubén Cano, gerente regional de operaciones para Ucrania y países afectados de Cruz Roja y la Media Luna Roja. Muchas gracias por estar con nosotros en France 24. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad. Hacemos una pausa y ya regresamos. Continúen con nosotros. France 24, la economía día a día. Liberté, égalité, actualité.